Bueno, vamos encendiendo la cámara, ahora sí. Vamos a pasar lista, ya son las 6:10. Ya di el ratito de gracia para darle chance a los que vienen de camino que se acomoden un poquito. Como es usual, ¿verdad? Los voy a ir llamando uno por uno para que me contesten, porfa, en el momento en el que los llamo. ¿Está bien? Vamos. Ok, Aldo Membreño. Presente. Perdón, no escuché. Aldo Membreño. Presente. María José Campos. Presente, profe. Mariano Esteban. Presente. Cris María Fernández. Presente. Ana Valeria Cruz Alfaro. Presente, profe. Buenas noches. Santiago Díaz Naranjo. Santiago, ausente. Ernesto Sofeifa. Presente, profe. María Paula Elizondo. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Camila González Barbosa. Ausente, Camila. Brandon Presente, Flores profe. González. Bueno, presente. Brandon Flores. Presente, profe. Irina León. Presente. Jesús Jiménez. Presente. Marvin Rafale. Presente. Keidri Thomas Mackenzie. Presente, profe. Mariana Durán Morales. Buenas noches, presente. Buenas noches. Nicolás García Pedrosa. Presente, profe. Buenas noches. Y Lía Ortega. Ausente, Lía. Andrés González Reyes. Presente, profe. Sofía Natalia Bertossi. Presente, profe. Valentina Mata Morera. Buenas noches, profe. Buenas noches. Y Camila Valerín Montero. Hola, profe. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Ok, me quedaron dos ausencias. Santiago Díaz y Lía Ortega. ¿Alguno de estos dos está? Bueno, aquí quedó. Estamos ya pasando sexuales, pasando delitos contra el honor. Tengo que meterme ya en delitos contra la propiedad. Ya les he puesto algún material sobre delitos contra la propiedad. Me parece que bastante, de hecho. Desde el módulo 6 ya les he cargado cualquier cantidad de material sobre delitos contra la propiedad y les voy a cargar un poco más. Entonces, déjenme cargar un momentito la presentación que utilizo normalmente y ya vamos viendo la materia. Hay algunos delitos que también no quiero dejar por fuera, pero como les había dicho al inicio, ¿verdad? En este curso es materialmente imposible cubrir a profundidad todos y cada uno de los delitos contemplados en los distintos títulos del Código Penal y algunos tópicos como los de leyes especiales, pues no hay cómo cubrirlos sin asignarlos con investigaciones o estas investigaciones, exposiciones y llamadas orales que tenemos previstas para el curso. Sería imposible, se necesitaría cuando mínimo, ¿verdad? Penal
especial para lo general y penal especial, valga la redundancia, para las leyes especiales. Darlo como clase sería muy, muy complejo. Voy a tener que hacer de una vez concordancia aquí también, porque han reformado tanto el Código Penal. Una reforma penal y un vaso de agua no se le niega a alguien. Escuché decir a una juez el comentario. Ahorita están disparando reformas penales a una velocidad nunca antes vista. Si gustan seguir, ubíquense en el artículo 208 del Código Penal, chicos. 208. ¿Están viendo el PowerPoint? No. No, profe, no se ve. No, profe. ¿Ahora? Sí, ya ahora sí se ve. Sí. Ok. Bueno, tenemos aquí el primer título, ¿verdad? Los delitos contra la propiedad. Como ustedes saben, la propiedad privada tiene una protección constitucional. No recuerdo de memoria el artículo, pero si mal no recuerdo nuestra constitución política, el derecho de la constitución apela a la inviolabilidad de la propiedad privada, salvo que por necesidad de utilidad pública deba expropiarse una persona, y consagra la garantía de que a cualquier persona que se le vaya a expropiar de su patrimonio se le va a dar una justa compensación. Anda lerdísimo el sistema, vamos a ver. El 45. La propiedad es inviolable, nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. Bueno, ahí tiene otra disposición, ¿verdad? En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Esperemos que nunca estemos en ese supuesto, ¿verdad? Por motivos de necesidad pública, la Asamblea Legislativa, mediante el voto de 2/3 de sus miembros, puede imponer limitaciones de interés social. Constitución Política de la República de Costa Rica, un derecho fundamental a la tutela, al respeto de la propiedad privada, de la propiedad de los ciudadanos. O sea, aquí un Hugo Chávez básicamente sería pues altamente restringido en el tanto y cuanto el Estado de Derecho lo pueda contener. No se puede expropiar a las personas de su propiedad privada y ni tampoco se le puede someter a la pena de confiscación. Esa es otra concordancia constitucional. Eso está en el artículo 40. La pena de confiscación básicamente implicaba la pérdida total del patrimonio, ¿verdad? En términos generales, desposeer a la persona de todo lo que tenía como consecuencia del hecho punible. Lo que tenemos previsto nosotros en el Código Penal es el comiso, la pérdida de las herramientas, y las herramientas, los medios o el provecho básicamente del hecho punible para su autor, pero no que se le confisque en su totalidad su patrimonio. También tenemos de alguna manera la extinción de dominio. Ahora, no sé si ustedes ya algo han escuchado, han investigado sobre la extinción de dominio. Bueno, en la ley 8204, en la ley de psicotrópicos, también está prevista la extinción de dominio bajo ciertos parámetros, ¿verdad? Para aquellos casos en los que las personas no puedan justificar su acrecentamiento patrimonial. Eso es básicamente una medida antiblanqueamiento. También existe la obligación de declarar. ¿Alguno de ustedes ha viajado? Yo imagino que tal vez ya la mayoría ha tenido la oportunidad de salir del país.
¿Qué pasa si usted anda más de $10,000 y no los declara? ¿Qué le pasa a su platita en efectivo? Me imagino que todos saben la consecuencia. Incluso en el Aeropuerto Nacional Juan Santamaría está la referencia a la ley de psicotrópicos. La han visto, ¿verdad? El tema de los $10,000, la obligación de declararlo. Bueno, la pena de confiscación. ¿Y para qué hablo de todo esto? La pena de confiscación efectivamente está constitucionalmente proscrita y nosotros bajo tesis de principio tenemos una protección legal y constitucional del patrimonio. El título séptimo de los delitos contra la propiedad resguarda o protege como bien jurídico la propiedad privada. A nivel básico, a nivel fundamental, todos estos delitos tutelan como bien jurídico la propiedad privada, porque en alguna medida el erario público está protegido por delitos como el peculado, delitos como la malversación, delitos como facilitación culposa de sustracciones. Estamos hablando de propiedad privada. La modalidad básica de los delitos patrimoniales, de los delitos de apropiación, son pues los hurtos. ¿Qué es un hurto? Una sustracción ilegítima de una cosa mueble total y parcialmente ajena. Implica la apropiación. Y bueno, también en algún sentido, ¿verdad? Alguna doctrina vieja que he leído, habla del tema del enriquecimiento. La finalidad de la apropiación es ese acrecentamiento patrimonial ilegítimo. El apoderamiento de carácter ilegítimo de una cosa mueble, total y parcialmente ajena, para que pueda subsumirse, para que pueda tipificarse en el hurto, ha de operar mediante, valga la redundancia, un apoderamiento. Yo agarro un teléfono celular, me lo echo a la bolsa, lo sustraigo a su legítimo propietario, o una tablet, o una computadora, o cualquier bien que pueda yo tomar, que no sea de mi propiedad, y me lo llevo, de modo tal que yo pues pueda disponer de él. En aquel caso en donde medie cualquier tipo de fuerza o cualquier tipo de violencia para ejecutar ese apoderamiento o esa sustracción, ya dejamos de estar en el caso del hurto. El hurto básicamente es esa sustracción por descuido, esa sustracción habilidosa, esa sustracción la que ejecuta el carterista, que desliza una billetera, que desliza un bolso sin que su dueño, sin que su propietario se dé cuenta. El que encuentra una ventana de un carro abierta, mete la mano, saca dinero en efectivo, saca algún artículo electrónico, saca un bolso o billetera de una persona, un teléfono celular, y se lo lleva sin violentar en modo alguno el vehículo. O se mete a una propiedad, se mete al jardín de una casa y se lleva una bicicleta, por ejemplo. Eso es básicamente el hurto. El hurto, como ustedes saben, necesita un objeto material sobre el que recaiga la acción. Yo no puedo cometer un hurto sobre propiedad intelectual, ¿verdad? Puedo infringir la ley de derechos de autor y derechos conexos y eventualmente cometer un delito, ¿verdad? Un delito de esta ley especial. Si yo me apropio de una obra ajena, incluso la exploto económicamente, o hago falsificaciones. Pero la propiedad del objeto material sobre el que va a recaer la acción siempre va a ser una cosa mueble. Y vean que la cosa puede ser total o puede ser parcialmente ajena. Y yo, pues normalmente en esta clase pongo un ejemplo. Supongamos que Mariana, María Paula, Valeria y yo somos compañeros de oficina y cada uno de nosotros pone 10,000 colones para comprar un coffee maker bien bonito. Supongamos que ese es el coffee maker de uso normal en nuestra oficina. Pero resulta que acontece que yo tengo pensado renunciar y me llevo el coffee maker sin decirle a nadie. A pesar de que el coffee maker todos teníamos una contribución, todos habíamos puesto una cuota y era de uso común. Cada uno de nosotros había puesto parte de nuestro patrimonio para la compra. Yo no soy el único dueño del coffee maker, yo no puedo llevármelo, no puedo apoderarme de manera ilegítima de una cosa que es parcialmente ajena. Igual esas cosas tienen protección legal conforme el delito de hurto, pero pues en la práctica nunca he visto que una persona se apropie de un bien parcialmente ajeno. Generalmente siempre son teléfonos, siempre son comestibles, siempre son computadoras, siempre son tablets, siempre son artículos que son fácilmente, digamos, empeñables, fácilmente
pues liquidables, por decirlo de alguna manera. Entonces, en los delitos de apropiación, como ya les dije, el básico, el primero con el que comenzamos es el hurto. ¿Qué pasa si hay fuerza o violencia? Recuérdenlo, no estamos en presencia del hurto. En el hurto, el desapoderamiento o la apropiación del bien, de la cosa mueble, se da sin ejercer ningún tipo de fuerza sobre las cosas y sin ejercer ningún tipo de violencia sobre sus legítimos propietarios. Ok, aquí tengo un pronunciamiento para determinar el apoderamiento como elemento objetivo del tipo penal. La doctrina y la jurisprudencia han sostenido la necesidad de recurrir a la teoría de la disponibilidad, que lo divide en dos fases. La primera es el desapoderamiento del sujeto activo, es decir, sacar el bien del ámbito de custodia de quien la ejerce legítimamente. Y el segundo, el apoderamiento del bien por parte del sujeto activo. Así, para cumplir con todos los elementos del tipo penal, es decir, consumar el delito, resulta insuficiente que el sujeto pasivo de la acción haya sido desapoderado del bien, sino que además se requiere el apoderamiento por parte del sujeto activo. En ese sentido, la doctrina nacional señala que la acción de apoderamiento en una cosa mueble ajena consiste en una ruptura de la custodia de la cosa de otro y en la fundamentación de una custodia propia sobre esa cosa con la finalidad de apropiarse de ella antijurídicamente para sí o para un tercero, citando a Francisco Castillo. Ok, también hay un voto y cometí un pequeño error acá, pero ya lo corrijo. Les estoy poniendo acá un pronunciamiento, pero no sé por qué. En algún momento pues trabajé esta filmina. Creo que el cuatrimestre pasado más bien ya debí haberla corregido. Este 997 me parece que es un voto de sala tercera, pero ya les aclaro de una vez, no voy a dejarlo jamás en el aire. Y aquí mismo lo agrego para que ustedes lo tengan. Efectivamente, es un voto de sala tercera. Entonces le voy a poner aquí, sala tercera. Es una concordancia con relación a lo que es la teoría de la disponibilidad. Si se saca de la esfera de custodia el bien mueble, qué sé yo, de nuevo, para utilizarlos de ejemplo, ¿verdad? Resulta que Marvin está recibiendo una clase en ULACID de otro profesor y yo soy un ratero de su barrio. Marvin está concentrado en la clase, yo aprovechándome de que él está distraído, ¿verdad? Ingreso al jardín de la casa de Marvin, veo que él dejó ahí un salveque, no sé, con alguna herramienta que ocupaba para hacer algún trabajo, y aprovechando el descuido de que Marvin está recibiendo clase y está concentrado, me lo llevo. En el momento en el que yo ya salí de la propiedad de Marvin y puedo ejercer plena disposición de las herramientas de ese salveque que Marvin dejó en el jardín, yo ya alcancé una consumación del delito. Ya no estoy en una etapa de apropiación, ya no estoy en una fase de desapoderamiento, sino que ya puedo ejercer plena disposición sobre el bien. Ya lo extraje de la esfera de custodia en donde lo tiene Marvin en resguardo, sea un resguardo descuidado o un resguardo cauteloso, eso es irrelevante. Lo saqué de su esfera de resguardo y en ese tanto, al haber roto esa custodia que tenía él sobre el bien y yo poder disponer del mismo, ya me encuentro ante un delito consumado de hurto en este caso, porque no le puse a Marvin una pistola, ¿verdad? Ni le reventé la puerta de la casa para robarme las herramientas que tenía en el salveque. Eso es básicamente la teoría de la disponibilidad. Había alguna jurisprudencia que siempre me pareció, no sé, un poco extraña. El criterio de la pérdida de vista durante muchos años, no sé si todavía esta jurisprudencia se mantiene vigente tal cual, pero existió un criterio que existe históricamente en donde si se da una persecución después de un delito de apropiación, y aquí voy a utilizar de ejemplo a Mariana, de nuevo, soy un carterista, ¿verdad? Resulta que acontece que yo veo a Mariana de espaldas y veo que ella tiene salidito de su bolso una billetera. Entonces, deslizo la billetera del bolso de Mariana con ella de espaldas, ella nota que yo estoy deslizando el bolso,
algo de su bolso y yo en el momento en el que ella ya se va a voltear, salgo corriendo, ella nota que ya no está la billetera y me da persecución para considerar consumado, para considerar que ya se había dado plenamente la posibilidad de disposición del bien. Algunos tribunales de apelación y creo que hasta casación habían interpretado que siempre y cuando Mariana no me perdiera de vista, no se había alcanzado por parte del agente activo, no se había alcanzado por parte del autor del hecho punible un estado de consumación, porque no había estado en posibilidad de ejercer disposición sobre el bien. Esta postura a mí me resulta pues un poco curiosa, ¿verdad? Porque supongamos que teóricamente Mariana me pierde a mí de vista porque doblé la esquina y 2 segundos después ella que viene corriendo atrás mío me vuelve a ver. El criterio de la pérdida de vista realmente constituye un elemento tan determinante para establecer que la persona imputada pudo haber ejercido actos dispositivos sobre el bien sustraído, sobre una billetera, el teléfono, computadora o tablet. La pérdida de vista per se, para mí, no implica necesariamente que haya podido ejercer la disposición. ¿Qué tal si me pierde de vista la persona que me está dando persecución y otra me comienza a perseguir, otra completamente distinta? La policía. ¿Qué tal si me están dando seguimiento electrónico? ¿Qué tal si me están dando seguimiento con un dron y me tienen en todo momento vigilado o me están rastreando por un tracker? Ando en una motocicleta, ejecuté el hurto o el robo desde una motocicleta y la motocicleta está con un sistema de posicionamiento global o tienen alguna manera de rastrearla, algún dispositivo que permita rastrearla. La moto es robada, pensemos también, y me dan seguimiento. La pérdida de vista, ¿de quién? Siempre me lo he cuestionado, ¿verdad? Pero bueno, el tema de la pérdida de vista en casos de tentativa, en casos de tentativa, ahora la defensa la explotó, tengo que reconocerlo, ahora. Es que nunca, yo como defensor digo, es que nunca lo perdió de vista, nunca estuvo materialmente en posición de ejercer un acto de dispositivo, ¿verdad? Pero eventualmente una persona, aún si está siendo vigilada a distancia, podría eventualmente disponer del bien vendiéndoselo a otra persona, a otro sujeto, o podría sacar dinero de una billetera, por ejemplo, gastar uno, comprar algo con el dinero sustraído y después tirar las cédulas, las tarjetas de la persona, las tarjetas de restaurantes y demás, y dejarse tarjetas de crédito. O sea, habría manera, y tirarlos por una alcantarilla para que no las encuentren, incluso. Existirían muchísimas formas de disponer del bien, incluso si se da una pérdida de vista por uno de los sujetos y no por algunos otros. También hay un criterio que dice que en algún momento un juez a mí me resolvió que el hecho de que la persona ya arroje el teléfono o arroje parte de los bienes que hayan sido objeto de sustracción, ya es en sí un acto dispositivo. No lo veo tan descabellado, ¿verdad? Pero es una discusión abierta. Eso es lo que yo quiero dejarles a ustedes. Es una discusión bastante abierta, ¿verdad? No todos los casos son iguales. Si una víctima pierde de vista durante 1 hora al asaltante y a la hora, 2 horas, 3 horas, lo ubican en otro lugar distinto, ya más lejos, qué sé yo, alguien la asaltan en Barrio Turdón, donde está Olacid, y resulta que al asaltante lo ubican con un buen seguimiento policial, qué sé yo, por tribunales en Barrio González Lama, o lo ubican por ya más cerca de Pavas, o lo ubican en Los Atillos incluso, o por la Sabana, con parte de los bienes, no todos. Eso es un caso sencillo, ¿verdad? Podríamos decir que la disposición ya fue materializada. Ese caso es bastante más sencillo. Los casos que son limítrofes, como todo en la vida, ¿verdad? Los casos que no están totalmente aquí ni totalmente allá son los que son objeto de estas acaloradas discusiones a nivel jurisprudencial. Les he cargado ya ejemplos, ¿verdad? Ustedes pueden tomar su propio criterio, si la pérdida de vista es relevante o no,
pero tienen que estar enterados de la jurisprudencia para que sepan cómo se interpreta por parte de nuestros tribunales los alcances de estos delitos y cómo pues aplican el análisis de iter criminis para este tipo de delitos contra la propiedad. Todo este tema de la teoría de la disponibilidad no es exclusivo de los hurtos, es para los delitos de apropiación, para los delitos, sí, para los delitos de apropiación en general. Para la estafa no veo yo cómo aplicaría, ¿verdad? Porque se consuma mucho más rápido. Cuando ya hay un perjuicio patrimonial que puede ser inmediato con una transferencia, ¿verdad? Con un pago, ¿verdad? Ya prácticamente podemos decir que el delito está consumado. Bueno. Aquí hay un error, las disculpas. Estamos con el hurto agravado. Se aplicará prisión de 1 a 3 años si el valor de lo sustraído no excede de 5 veces el salario base y de 1 a 10 años si fuere superior a esa suma. Acuérdense que el salario base ustedes lo pueden consultar en Nexus, ¿verdad? El salario base varía de año a año y está determinado por ley. Siempre se ha utilizado históricamente, me parece que recientemente lo cambiaron, el salario del auxiliar administrativo 1 del Poder Judicial. Hubo una reforma, me parece, pero salgamos de la duda, porque esto es importantísimo, incide incluso en el plazo de prescripción. Sí, bueno, pareciera que está vigente artículo 81 bis. Vamos a ver. No, está derogado también. Vean, chicos, el salario base, como les digo, se publica año a año. Originalmente, como yo lo estudié y lo aprendí, siempre se había calculado a partir del salario de oficinista 1. De hecho, ya está publicado en Sinalevi el histórico de salarios base desde 1994 hasta el año 2025. Eso es una búsqueda instantánea, a ustedes les llegan. Ahora es mucho más sencillo, no se compliquen. Puedo buscar cuál es la interpretación ahorita o cuál es el parámetro exacto, si sigue siendo ese el mismo puesto. Por ejemplo, el salario base en 1994 era de 47,000 colones. El salario base del año 2025, que se establece por circular, está fijado en 462,000 colones. Igual está en 462 en 2024, 2023, 2022, 2021. Y estaba más bajo en el 2020 y ahí va para abajo, ¿verdad? Del 2020 para atrás va bajando, se ha mantenido congelado el salario. Bueno, ahí les puse la normativa, la concordancia. Entonces, si se supera 10 veces la suma, que sería 10 veces, y saquémoslo aritméticamente, 462,000 colones por 10, 4,620,000 colones. Si estamos ante una sustracción de más de 4,620,000 colones, automáticamente está grabado el hurto. ¿Ok? Sí. Y agravado con una pena que vean que no es nada despreciable, ¿verdad? La pena es de 1 a 10 años en esos casos. La pena es de 1 a 10 años, mucho más alta
que la pena de 1 a 3 años cuando el valor de los sustraídos no exceda de 5 veces el salario base. Ay, perdón. Lo multipliqué por 10, disculpas del caso, es 460,000 colones por 5. 2.300.000 colones. Más de 2.300.000 colones ya se agrava para los siguientes casos. Y seguimos. Recuerden el tema de las agravantes. Las agravantes están determinadas por ley. No las tenemos que suponer, no tenemos quien nos vía jurisprudencia. El tipo penal básico y cada uno de sus agravantes está estipulado por ley. ¿Se acuerdan que eso lo dejamos asentado, ahora lo dejamos afincado desde el homicidio? Que las agravantes del homicidio, ¿verdad? Las teníamos, que el parentesco, que el homicidio criminis causa, que un miembro de los supremos poderes, a un miembro de los cuerpos de policía. Las agravantes se determinan por ley. Lo que se puede alterar es la dosificación de pena conforme a los criterios del artículo 71 del Código Penal. Eso es lo que se puede cambiar, lo que puede dosificar, por ejemplo, el tribunal en un hurto agravado porque los bienes fueron sustraídos dentro de las circunstancias aquí enumeradas y el monto de lo sustraído no supera 5 veces el salario base, es de 1 a 3 años de prisión. Y dentro de ese rango es que se puede dosificar la pena. Y se debe dosificar la pena porque el legislador pues desvalorizó más, agravó el castigo ahora para las circunstancias que él consideró que pues debía aplicarlo así. Ok. Cuando el hurto fuere sobre cabezas de ganado mayor o menor, aves de corral, productos o elementos que se encuentren en uso para explotación agropecuaria. Aquí hay una concordancia con una ley especial. Sobre ese tema del ganado, chicos, algo que, digamos, tal vez no es un delito que ustedes van a ver en lo usual, en la práctica jurídica, en el quehacer legal de ustedes, es el de la Ley de Control de Ganado Bovino, Prevención, Sanción del Robo, Hurto y Receptación. Puede suceder en la especie, ¿verdad?, que se configure cuando se da una sustracción y transporte de ganado, o estos famosos destaces, ¿verdad?, que se dé un delito de los que están contemplados acá. Hurto con desmembramiento, muerte ilegal de ganado. A quien hurte ganado, lo desmiembre o mate, se le impondrá prisión de 2 a 12 años. Las penas se elevan en 1/3 a quien, teniendo conocimiento del delito, venda, distribuya o comercialice la carne en establecimientos autorizados o no autorizados. Movilización ilegal de ganado, será reprimido con prisión de 8 meses a 4 años a quien movilice ganado bovino obtenido legítimamente sin que se cuente con guía oficial. Receptación, adquisición y negociación ilegal de ganado, prisión de 1 a 4 años a quien reciba, adquiera, negocie ganado previamente movilizado sin guía, e igual pena se impondrá al propietario, arrendador, representante legal, empleado, encargado del establecimiento mercantil que requiera, adquiera o negocie productos o subproductos del ganado bovino sin que se cuente con factura comercial, o a quien cometa la acción regular en el inciso anterior, si lo hace fuera de establecimientos mercantiles autorizados. También está previsto el sacrificio no autorizado de ganado. Ahora tiene pena de 8 meses a 3 años al que sacrifique el miembro de esta de ganado en otro lugar que no sea un establecimiento oficialmente autorizado. Aquí está la concordancia de esta ley especial. Estuve en un juicio hace poco, ¿verdad?, que terminó en una nulidad de personas que se dedicaban a ingresar a fincas, ¿verdad?, destazar el ganado en media finca, ¿verdad?, de una manera un poquito grotesca, y sacar de los cortes de carne de las fincas y movilizarlo evidentemente sin las guías, ¿verdad? Entonces ahí lo que operaba en la especie era un concurso de delitos, por lo general, concursos materiales y concursos ideales entre una acción y la otra, dependiendo de lo que hacían. También se configuraban delitos de robo agravado, ¿verdad?, no solo del transporte del ganado, por el hecho de que en algunas ocasiones se rompían cercos, ¿verdad?, y participaban varias personas, ¿verdad? Robos con fuerza en donde participaban varias personas que perfectamente permitían subsumir la conducta en un delito más grave, que es el robo agravado. Pero bueno, lo vamos a ir viendo. Entonces, este delito
Si el hurto es sobre cabezas de ganado, pero es con desmembramiento, ya vemos que tenemos que aplicar una ley especial, ¿verdad? Si es un ave de corral, se roba una gallina o demás, también se agrava. Si fue cometido aprovechando las facilidades de un estrago, conmoción pública o un infortunio particular del damnificado. También esto es lo que llama un delito de tendencia interna trascendente. Zaffaroni le pone así a este, el que roba aprovechándose de esta conmoción que tiene, pues, esto que él también llama, me parece que elementos subjetivos diferentes del dolo. Tiene la intención de hurtar, tiene la intención de sustraer, pero más allá de eso, hacerlo aprovechando una situación particular. ¿Alguno de ustedes recuerda el terremoto de Nicoya o el terremoto de la Cinchona, que fue muy... fue uno de los terremotos recientes más graves que hemos tenido, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes lo vivió, se acuerdan? Bueno, este pueblito de la Cinchona, ¿verdad? Que creo que está después de Barablanca, creo que Cinchona ya es Alajuela. Fue básicamente aniquilado. Algunas casas quedaron totalmente falseadas y otras pues se fueron por el precipicio, por la magnitud del terremoto. Supongamos que alguien encuentra una casa falseada que incluso fue desalojada por Cruz Roja, Comisión Nacional de Emergencias, Municipalidad, etcétera, etcétera, y ve que todavía quedan algunos artículos de valor. Acaban de desalojar a las personas y el sujeto se mete, ¿verdad?, aprovechando esa situación para sustraer los bienes que no se pudieron llevar de los damnificados. Eso sería un ejemplo, ¿verdad?, de esta agravante. Siempre es el que utilizo. Me parece que incluso sucedió que a las personas que tuvieron que retirarse de sus viviendas, algunas personas inescrupulosas pues lo aprovecharon, ¿verdad?, para ese estrago, aprovecharon esa situación para sustraerles bienes. También, si una persona se va de la casa porque acaba de sufrir un incendio, hay un incendio grave en una comunidad y alguien, después de que los bomberos estabilizan todo, antes de que las personas regresen, se mete a robar, eso sería un infortunio particular del damnificado, ¿verdad? Si se hiciera uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento, ¿verdad? Las ganzúas son esto. ¿Están viendo lo que proyecto? Esta herramienta es una ganzúa, para que no se lo tengan que imaginar. El medio empleado aquí agrava, pues básicamente el hurto. Si fuera equipajes de viajeros, en cualquier clase de vehículos, en los estacionamientos o terminales de transporte, bueno, el objeto material, ahí lo tienen, agrava la pena también. Si fuera de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público, si fuera de cosas vinculadas a la prestación de un servicio público, de un valor científico, artístico, cultural, seguridad, religioso, por el lugar en que se encuentren, estén destinadas al servicio de utilidad o reverencia de un número indeterminado de personas o librados a la confianza pública. Un ejemplo interesante aquí. ¿Ustedes, alguno conoce la negrita? Yo imagino que todos, ¿verdad? Aunque no sean católicos, aunque sean ateos o lo que sea, todos saben qué es la negrita, ¿cierto? La basílica de Cartago. Bueno, si alguien se roba la negrita sin utilizar fuerza, ¿verdad? Si alguien se la roba, eso es un hurto agravado por ser un bien que está pues dispuesto para la reverencia, que está dispuesta básicamente para el servicio de naturaleza religioso, ¿verdad? Entonces, robarse ese tipo de artículos, sustraerlo, hurtarlo, básicamente está penado de una manera más severa, ¿verdad? Si el hurto fuera cometido por dos o más personas, se agrava. ¿Okay? Tomando en cuenta también la cuantía, recuérdenlo, se gradúa la pena, pero si el hurto fue cometido por dos o más personas, se agrava. Y esto recuérdenlo, como si fuera una eventual pregunta de quiz, como si fuera una pregunta del examen del colegio de incorporación, como si fuera un dato esencial, porque lo es. Este hecho, digamos, si yo me meto a Walmart a robarme, qué sé yo, unos audífonos, a robarme un iPad, a robarme un Nintendo Switch, lo que se le ocurra, ¿verdad? Y lo hago yo solo, a puro descuido de los guardias de seguridad, del personal. Si lo hago a puro descuido solo, puedo cometer un hurto simple. Pero
Si yo me valgo de otra persona que me ayude a distraer a los guardas para sustraer uno o varios bienes, en ese caso estamos en presencia de un hurto agravado, por el solo hecho de que participen dos personas en la sustracción. Ya 3, 4, 5, ¿verdad? Ya es de sobra, ¿verdad? 3, 4, 5 más personas, sobradamente agravado, ¿verdad? Basta que participen dos para que se configure objetivamente el agravante. Es una agravante aritmética. Hay autor y coautor, agravante. Autor y coautor ya igual agravante. ¿Me siguen? Es sencillito. Tenemos hurtos especialmente atenuados. Se impondrá prisión de 1 mes a 1 año o de 10 a 60 días multas si el hecho consistiera en el apoderamiento de alimentos u objetos de escaso valor para proveer una necesidad propia de un familiar sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 27. Esto es lo que se conoce en la doctrina como un hurto famélico. El hurto famélico básicamente es, imaginémonos que, bueno, por el objeto material, ¿verdad? Y la situación de infortunio, tal vez de desnutrición del sujeto activo, un indigente que tiene mucho tiempo sin comer, se mete a una finca frutera y agarra un montón de manzanas o agarra unas cuantas piñas y las está echando en un saco. Y de lo que él se está llevando básicamente es para comer. Ahora, les cuento un caso de flagrancia de hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan de cuáles son los requisitos para la concurrencia del estado de necesidad? ¿Alguno de ustedes lo recuerda? ¿Qué era el estado de necesidad? ¿El estado de qué, profe? De necesidad. O sea, Estado yo de tal vez, necesidad, y pongámosle justificante. El estado de necesidad justificante. ¿Qué era el estado de necesidad? ¿Cuál es la categoría jurídica del estado de necesidad? ¿Cómo le llamamos? yo tal vez solo tengo un ejemplo, no sé. Bueno, sí. ¿Te escucho? Por ejemplo, una vez alguien me había puesto o me hizo una pregunta, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo estoy ahí con mi hijo y mi hijo tiene un ataque de asma? No sé, ocupa su chunche de asma y hay una farmacia a la par, solo que está cerrada. Entonces, si yo quiebro el vidrio y voy adentro y me robo ese coso de asma, ahí estaría justificado por un estado de necesidad, por lo que había entendido. Vea qué interesante, ¿verdad? Estaba... Usted entiende la idea, Marvin, pero no se la compro. Usted entiende la idea. La noción que tiene Marvin del estado de necesidad es, digamos, acertada. Es una causal de justificación. Es lo que analizamos en el estrato de la antijuricidad formal. Si hay alguna justificante en la ley para ejecutar, digamos, una acción que de otro modo sería, pues, no permitida, que de otro modo estaría desvalorizada, que de otro modo sería punible. El artículo 27 del Código Penal, por favor, para que se ubiquen en el artículo 27, lo que dice es que ante una situación de peligro para un bien jurídico propio o ajeno, se lesiona a otro para evitar un mal mayor, siempre que concurran los siguientes requisitos: que el peligro sea actual o inminente y que no lo haya provocado voluntariamente y que no sea evitable de otra manera. Entonces, aquí lo que aplicamos es el método o el principio de la ponderación, y ese era el ejemplo que yo les iba a poner. Una mamá que tiene un bebé al borde de la muerte por desnutrición, que se roba una formulita para darle a un bebé de comer, ustedes conocen la fórmula para bebé, ¿verdad? Polvito, estas lechitas artificiales cargadas de nutrientes. Bueno, una mamá que se roba una formulita porque del todo no tiene ayuda de limas, no tiene una pensión alimentaria, no tiene patrimonio alguno, y tiene un bebé al borde de la muerte, si se logra demostrar
que era indispensable darle eso al bebé para que no muriera de inanición, como sucedió en una causa una vez, que era de ponerse a llorar, ¿verdad? Básicamente el escenario, permite tener por justificado de manera muy excepcional, conforme al estado de necesidad, la lesión al patrimonio ajeno, a la propiedad privada. Si nosotros, aplicando el método de ponderación de los derechos fundamentales, de los bienes jurídicos, ponemos en una balanza la vida de un bebé o el patrimonio, imaginemos, pongámoslo más en contexto, ¿verdad? El patrimonio de una empresa multinacional como Walmart, ¿ok? ¿Qué está más alto? ¿Qué tiene una protección mayor? ¿Cuál bien jurídico es más importante? Sí, dicho en palabras llanas. ¿Qué bien jurídico importa más? ¿La vida del bebé o el patrimonio? La vida, ¿ok? Aplicando el método de ponderación, lógicamente la vida está por encima. Entonces, el método de ponderación nos chequea, punto número 1. Pero la norma también nos dice que el peligro sea actual o inminente, que no lo haya provocado voluntariamente y que no sea evitable de otra manera. En el caso del bebé, está en estado de inanición, el peligro es actual. ¿Ella se colocó en una situación de pobreza? Pues no. Nadie se coloca a sí mismo en una situación de pobreza. Nadie se coloca en una situación donde no puede sufragar ni siquiera sus gastos básicos de comida y vestido, techo y demás. Y que no sea evitable de otra manera. Ahí se pidió una pericia de trabajo social, se pidió un dictamen médico forense y se determinó que el bebecito pues estaba en un estado casi que de inanición, estaba en avanzado estado de nutrición y el peligro para la vida era actual e inminente. Ella en un estado de desesperación tal en donde no tenía tiempo de hacer un trámite en el IMAS ni en ningún lugar, no tenía a quién pedirle ayuda, robó la fórmula, la hurtó, se le detuvo, ¿verdad? Bueno, y se le brindó apoyo, ayuda institucional y una buena defensa, se opuso al estado de necesidad justificante y a ella, a partir de este estado de necesidad justificante, que es distinto del exculpante, ¿verdad? El estado de necesidad exculpante, ¿verdad? Es el miedo insuperable, la coacción o la amenaza. El estado de necesidad justificante excluye la antijuricidad formal y evidentemente implica o impone la obligación de absolverla porque habría actuado amparable en una causal de justificación que vuelve la conducta, pues la conducta ya no sería básicamente lo que se conoce como el injusto penal, ya no sería una conducta típica y antijurídica, y a esa conducta humana, amén de ser típica desde el punto de vista legal, ya no sería antijurídica por haberse ejecutado al amparo de una norma justificante, y en ese tanto pues ya no le corresponde o ya no le merece la pena. Es una causal de justificación el estado de necesidad. En estos casos de hurto famélico, ¿verdad? Hay que determinar muy bien si se está en presencia de todos los requisitos objetivos del estado de necesidad. Si la persona no está al borde de la inanición, si la persona, aparte de robarse artículos comestibles, se roba otra cosa, ¿verdad? Ya no estamos ante un hurto famélico. Si la persona tiene la posibilidad de trabajar, o si fue que ese día dejó su almuerzo botado, ¿verdad? Y le dio tanta hambre que se metió al predio ajeno a robarse las frutas o a robarse la comida que estaba mal puesta, ya no estamos ante un hurto famélico, ¿verdad? Ni tampoco mucho menos ante un estado de necesidad justificante. ¿Quién me pidió la palabra? Filosofía Bertozzi, profe, en el caso de que, digamos, por ejemplo, no sea justificable y se haya podido evitar y la persona esté, por ejemplo, bajo efectos del alcohol y tal vez, no sé, está en la calle caminando a altas horas de la madrugada, borracho, por ejemplo, y ve que alguien viene asomándosele y no tiene su celular descargado, y esa persona lo quiere intentar asaltar y de la nada agarra, no sé, rompe una ventana y agarra el vidrio de la ventana o intenta ver si el carro ve un cuchillo en el carro, por ejemplo, para defenderse, pues ahí hay un estado de necesidad, aunque la persona haya estado en ebria, digamos. Ah, la puña, pero ¿qué enredo me estás haciendo? ¿Quién es el que está ebrio, Sofía? La persona que rompe el carro, digamos,
para conseguir, ok, cumplió la tienda. Explícame de nuevo, vamos despacito para entender el ejemplo. Un ciudadano X está en estado de ebriedad, lo vienen siguiendo, lo van a asaltar, él rompe un vidrio de un carro para sacar un cuchillo, pensemos un arma de fuego, incluso para defenderse. Sí, o una tienda, por ejemplo, para esconderse o refugiarse o defenderse. Si él está, ¿se puede exculpar que él esté en estado de ebriedad? En estado de ebriedad, es que el estado de ebriedad, si él se puso en esa condición, opera la actio liber in causa. ¿Te acuerdas del actio liber in causa? ¿Te acuerdas qué postula el actio liber in causa? Voy, que no se me encendía el micro. Profe, que la persona como que asume las consecuencias del acto. Vean. Locución latina que se refiere acerca de la posibilidad de imputar o no la comisión de un hecho escrito en la norma penal y que no está justificado en el ordenamiento jurídico cuando el sujeto actúa en un estado de inconsciencia provocado por el consumo de alcohol o drogas y en el que él mismo se colocó. En la doctrina del acto liber in causa, los efectos del hecho se retrotraen al momento anterior al consumo de la sustancia provocadora. Él responde por su conducta, aun si estaba bajo la influencia del alcohol o drogas, si él se puso de manera voluntaria en esa condición. Entonces no se le excluye, digamos, de la responsabilidad penal por su conducta por esa situación. Lo saqué aquí rapidito para ponerte la definición en el chat, Sofía. Ahora, ahí tendríamos que hablar si estamos y analizar ya no un estado de necesidad justificante, sino el estado de necesidad exculpante. ¿Vos te acuerdas cuál era la diferencia entre el estado de necesidad justificante y el estado de necesidad exculpante? De penal general. Tal vez el exculpante es, por ejemplo, que si usted mató a una persona porque lo estaban diciendo que, si diga, por ejemplo, un papá y una hija y el señor le dice como si usted no mata a tal persona, matamos a su hija. Ese sería el exculpante, supongo. Donde una persona tiene que actuar para, o no. Bueno, vamos a ver. Bueno, después. Es que está complicado. Podría eventualmente, para procurarse un medio de defensa, así es que no veo coacción o amenaza aquí. El estado de necesidad exculpante por coacción o amenaza está en el 38, pero más bien analizando el ejemplo tuyo, no, porque no lo están amenazando para que lo haga. Él lo hace porque se siente amenazado, no porque lo están amenazando. Ese es el 38. Artículo 38. Sí, lo están amenazando. Él está bajo amenaza de un posible asalto, pero entonces, devolviéndonos al justificante, devolviéndonos al estado de necesidad justificante del artículo 27, él lesiona el patrimonio ajeno, el ventanal, porque el peligro es actual e inminente. No lo provocó y no es evitable de otra manera. Tuvo que hacerlo porque estaba a punto de ir. Si lo van a matar, si lo van a asaltar, si le están sacando un cuchillo, habría como una combinación, o se podría llegar a una combinación de causales de justificación. Es como un ejemplo complejísimo el que me pones. Es un caso de laboratorio de Sofía, nunca he visto algo así. Sí, es que me puse a pensar, porque como usted dijo que, digamos, hasta qué punto en esta necesidad si al final le iba ebrio y todo y no se puede defender y lo puede evitar, pero al fin y al cabo del día, al final está intentando salvar su vida, entonces creo yo que tal vez sí podría ser. Quizás, ¿verdad? Si no tiene absolutamente ninguna posibilidad de defensa, si no quiebra el vidrio y el riesgo se determina que era elevadísimo y lesiona el patrimonio ajeno para salvar su propia vida en un ejercicio de legítima defensa que requería como paso necesario y anterior romper ese ventanal para esconderse o para conseguir un arma con la que defenderse, pucha,
Un caso de laboratorio, Sofía. Una Profe, amalgama de dos causales de justificación. perdón, y en el caso, bueno, ya digamos que se resolvió y dijeron como que ya, que lo exculpan, digamos, del delito. Entonces, ¿qué pasa con la ventana de la otra persona? Tipo, él tendría que pagársela, digamos, al final declaran como tiene que pagársela y al final no le hacen como ningún proceso. Bueno, eventualmente si actúa amparado de una causal de justificación, habría que determinar, ¿verdad? De acuerdo con el derecho de daños, la obligación de la persona de indemnizar, ¿verdad? En el proceso penal no tendría responsabilidad penal derivada del hecho punible porque no se le puede condenar eventualmente por de esa lesión, pero desde el punto de vista del derecho civil le podrían hacer la responsabilidad de la responsabilidad de indemnizar daño, como cualquier otro daño, ¿verdad? Quien haga un daño debe repararlo. Podría surgirle a la vida jurídica la responsabilidad, pero ya civilmente, ¿verdad? Ya civilmente, si se le dicta un sobreseimiento definitivo o se le absuelve toda pena de responsabilidad al amparo de una causal de justificación, no tiene la obligación jurídica desde el punto de vista de indemnizar, ¿verdad? No podría. Se puede condenar a una persona civilmente y absolverlo penalmente, pero si se determina que la conducta que ejecutó está amparada, la responsabilidad no podría ser derivada del hecho punible. Tendría que ser una responsabilidad pura y simple de daños. Habría que resolverlo conforme a la normativa civil. Listo, profe, gracias. Un momentito. Oh, uy. Estábamos con el 211, ¿verdad? Del hurto de uso. Profe, es que ayer me pasó algo, entonces quise preguntar una cosa, nada más. Dime, Marco. Yo ayer me metí como en una calle un toque feo y estaba con un amigo y pues yo tuve que entregar una cosa, entonces yo me bajé del auto y dejé mi pistola en el auto, que está bajo mi licencia de portación de arma. Digamos, si alguien lo hubiera intentado asaltar, le rompen el vidrio y está en peligro inminente, digamos. ¿Qué pasa si él usa mi pistola? Es que yo lo estaba pensando. ¿Quién usa la pistola? Mi amigo. Él, digamos, él no tiene licencia ni nada, pero mi pistola está ahí porque es mía, en el auto. ¿Y qué pasa si alguien lo intenta asaltar? Entonces él la usa. Era el medio que tenía para ejercer la defensa. Era el medio que él tenía para ejercer la defensa y él no la está aportando, la está utilizando de manera momentánea para ejercitar su defensa. Para mí eso no sería punible. Para mí actuaría amparado en una legítima defensa y si tuvo que moverla, tuvo que portarla eventualmente de manera efímera, de manera transitoria, también lo cobija. Pero entonces, si yo dejo la pistola en el auto con alguien y alguien lo ataca o algo, entonces esa persona puede utilizar la pistola como defensa. ¿Cómo? O sea, cualquier persona que esté en el auto, digamos, y Así si los la van a pistola... asaltar. Es que un asalto usted le pone un arma y le dicen que lo van a matar si usted no entrega las cosas, ¿verdad? Ajá, ok. Pero entonces, una pregunta ahí. Entonces, ¿no sería más fácil? Porque ahí usted dijo antes que si no había otra manera ¿cómo se dice? De evitar la cosa, lo que esté pasando. Si yo le doy mi teléfono, el teléfono vale menos que la vida de él, ¿no? Ahí no sería que yo nada más que le dé mis cosas, que dicen no tenía que utilizar la pistola. Usted no está obligado a soportar una agresión antijurídica de su patrimonio. Y es que, por ejemplo, en un asalto, Marvin, un Ajá. asalto es una puesta en peligro de su integridad física y de su patrimonio. Usted no tiene la obligación jurídica de soportar que lo asalten. Usted puede ejercer una defensa, una legítima defensa, conforme al artículo 28 del Código Penal, incluso matar a la persona que lo está asaltando si le sacan un revólver, como en el viejo este. Dice, deme todo, lo mato, y usted saca un arma y le dispara primero y mata al asaltante, ¿verdad? Usted no tiene la obligación jurídica de soportar que lo desposean de su patrimonio, ninguna. Absolutamente Perfecto. ninguna. Eso sí, eso fue la pregunta. Más que todo. Gracias. Sí, listo. Hurto de uso.
Cualquiera que tome una cosa con el único fin de hacer un uso momentáneo de ella y la restituye después sin daño alguno, será penado con prisión de 1 a 5 meses. Si lo hurtado con el fin dicho fuera un vehículo automotor, la pena será de 6 meses a 3 años. La pena será de prisión de 1 a 3 años cuando el hurto de un vehículo fuere para cometer otro delito sin perjuicio ni incriminación del hecho perpetrado. Entonces, el bien, pucha, nunca he visto yo un hurto de uso de algo que no sea un vehículo. Los hurtos de uso prácticamente nunca los denuncian, ¿verdad? Tal vez un peculado de uso sí se investiga porque son bienes públicos, pero el hurto de uso, que consiste básicamente en tomar ese bien ajeno para utilizarlo de manera momentánea, de manera transitoria y devolverlo sin daño alguno, el único ejemplo que en la práctica, el único ejemplo que en el quehacer jurídico, ¿verdad?, profesional tengo son los vehículos. Supongamos que Marvin, ¿verdad?, de no sé, se queda sin carro, pero un amigo de él había dejado las llaves de uno de sus vehículos en la casa de él un día que llegó a una fiesta, y Marvin dice: ese carro está parqueado allá afuera, la verdad es que lo voy a agarrar y me voy a ir a dar una vuelta. Y Marvin va con las llaves que tiene, se monta en el carro y se va a dar una vuelta, va a hacer sus mandados, va a hacer todas sus cosas con el vehículo que nadie le prestó, pero lo devuelve. En ese caso estamos ante un hurto de uso. No hay ninguna licencia para agarrar el carro ajeno y dar una vuelta o hacer los mandados propios con él. Ahora pensemos que Marvin agarra ese carro y va a cometer un robo con ese carro. Perdón que lo haga de ejemplo, Marvin. Es el primero que me sale en las camaritas. Marvin va y comete un robo con ese carro. Sin perjuicio de la imputación que se le pueda hacer por el delito de robo, también ha de responder penalmente por el supuesto agravado del hurto de uso. Va, comete el delito, se deja lo que sustrajo a las víctimas y le devuelve al legítimo propietario del vehículo, el carro se lo deja parqueado en donde lo tiene. Es un supuesto agravado del delito de hurto de uso. Básicamente es una apropiación, pero de carácter temporal. No es una apropiación definitiva, es una apropiación y una disposición del bien ilegítima, no autorizada, pero de carácter temporal, que no acrecenta, que no enriquece, por así decirlo, pues el patrimonio del agente activo, del sujeto activo. Teóricamente, el tipo penal describe una cosa, ¿verdad? Describe una cosa que es una cosa mueble, al igual que con el hurto simple o el hurto agravado. Puede ser cualquiera. Puede ser que alguien sustraiga una computadora de otra persona, ¿verdad? Puede ser una tablet, artículos electrónicos, puede ser un set de herramientas. No sé, pensemos en una podadora, pero nunca he visto yo que alguien denuncie que utilizaron su patrimonio, que utilizaron alguna de sus cosas muebles de manera ilegítima, que no sea un vehículo. Ok, el robo simple. El que se apodere ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, será reprimido con las siguientes penas. Y ya acá entramos en el robo. Ya estamos fuera de los hurtos y ya entramos en el robo. Prisión de 6 meses a 3 años cuando la sustracción fuere cometida con fuerza en las cosas y su cuantía no exceda de 3 veces el salario base. Ok, fuerza en las cosas, qué sé yo. De ahí, algunos de ustedes tienen el carro parqueado afuera y alguien le da un garrotazo o zafa o quiebra un pedacito de la ventana para sacar algo que tienen ahí mal puesto, o fuerza la ventana y la daña, incluso forzándola, tirándola para abajo. Esto es un robo con fuerza. Cualquier modificación, cualquier desmejoramiento sobre los dispositivos que se utilicen para el resguardo de los bienes muebles, forzar es doblar, forzar es romper, forzar es dañar, básicamente. Reconfigurar los objetos o reconfigurar los dispositivos de seguridad de manera que se les desmejora, aunque ya no pueden servir a su utilidad o a su propósito. La fuerza generalmente implica un daño. Con prisión de 1 a 6 años y media la circunstancia prevista en el inciso anterior, y aquí una cuantificación aritmética, y el monto de lo sustraído excede 3 veces el salario base.
con prisión de 3 a 9 años cuando el hecho se ha cometido con violencia sobre las personas. Ahorita hay una propuesta de reforma legislativa. Vamos a ver, que no me castigue la lengua, ya hayan aprobado una reforma en lo que tengo. La última vez que revisé el Código Penal, no, ¿verdad? Pero como les digo, están disparando como ametralladoras reformas. Bueno, al día de hoy... tengo que corregir la filmina. No tengo que corregir la filmina, perdón. Prisión de 3 a 9 años cuando el hecho se ha cometido con violencia o intimidación sobre las personas. ¿Qué es violencia y qué es intimidación? Vamos a ver, les pongo un ejemplo. Yo soy un asaltante. Yo llego con arma no, porque el arma es otro tipo penal, más adelante. Yo llego solo con mis manos y mi superioridad física. Hay un muchacho de colegio, tal vez, un muchacho, pensamos en un muchachito con uniforme que tenga 15 años apenas, 15 años, 16 años, y yo le digo, abro comillas, vea, hijo de puta, si usted no me entrega sus cosas, si usted no me entrega ese teléfono y lo que tiene en ese maletín, le parto la cara. Se me va a poner gallito, se me va a poner a resistir. Si usted no me da eso, ya lo reviento. Cierro comillas. Eso es violencia, Camila. Camila Valerín. ¿En qué escenario, profe? ¿El que acabo de decir? No te escuché. El que acabo de decir es decirle a un menor de edad, si no me entrega sus bienes, lo reviento. Pues sí. La violencia y Valentina. Cuando hablamos de violencia, ¿hablamos de violencia física o de violencia psicológica o moral? Yo siento que engloba todo, pero en este caso, yo diría que sería intimidación. Sería intimidación. Porque siento que violencia psicológica es más como que ya ha cometido esa violencia por mucho tiempo y ya la persona tiene como un trauma, tiene algo. No sé si estoy mal, la verdad. En realidad estás bastante orientada. Tienes razón, Valentina. Dime, Camila. No, le iba a aportar a eso que yo creo que sí hay una intimidación, pero si es algo constante, igualmente hay un tipo de daño psicológico, ¿verdad? Entonces se puede considerar como... No, es que los robos son fugaces. Se ejecuta la violencia durante el desapoderamiento. El robo es fugaz. Bueno, es fugaz. Es en el acto, porque digamos, a usted no lo roban de manera persistente. Un agresor doméstico puede agredir a su víctima de manera reiterativa, ¿verdad? Violencia contra las mujeres, adultos mayores, niños, violencia intrafamiliar puede ser repetitiva, cíclica. Pero, Dave, si a usted lo asaltan de manera cíclica, ahora qué mala suerte. A nadie lo asaltan bueno, de sí. manera cíclica. ¿Me entiendes? Entonces, tiene razón Valentina cuando ella interpreta que abarca a ambos. El tipo penal no discrimina entre violencia psicológica y violencia física. Si a esta persona, el menor de edad que está utilizando ejemplo, lo agarran del cuello, lo revientan contra el suelo, le dan una patada y mientras está atontado por los golpes que le están dando, le sustraen sus bienes. Eso es violencia, obviamente, violencia física. Se puede ejecutar violencia física contra una persona de manera que sea una vis compulsiva, ¿verdad? O una vis, vamos a ver, no una vis compulsiva, una vis absoluta sería, conforme a la doctrina. Darle una golpiza a alguien de modo que no pueda, en modo alguno, disponer de su patrimonio, sino que se lo quiten porque la dejaron atontada de la golpiza, de los puños, de las patadas. Eso es una forma de violencia que sería agravada conforme al artículo 212, inciso tercero. La pena es bastante más alta cuando se utiliza ya sea violencia física o violencia psicológica. Ven que es de 3 a 9 años. Pero recuerden, esta violencia no implica el uso de armas, ni armas en sentido propio, ni armas impropias.
Este tipo de violencia no implica el uso de ningún tipo de arma. Si se utiliza cualquier tipo de arma, estamos en el supuesto del robo agravado. Se impondrá prisión de 5 a 15 años de prisión. Vea lo grave que es la pena del robo. Es uno de los delitos con pena más grave en nuestro Código Penal. Si el robo fuera perpetrado con perforación de una fractura, de una pared, de un cerco, de un techo, de un piso, de una puerta, de una ventana, de un lugar habitado, coma, o sus dependencias. ¿Se acuerdan lo que hablaba yo ahora del ganado? ¿Qué pasa si Camila y yo somos cuatreros? Y resulta que yo voy con Camila a meterme a una finca de alguien que vive por aquí, alguien que vive arriba, en las zonas donde hay ganado, en Moravia o en Coronado. Reviento las cercas junto con Camila, reviento las cercas con cizalla, con alicates, con patachancho, y empiezo a sacar animales. ¿Eso sería un robo agravado o sería uno de los delitos que leímos ahora de la Ley de Control de Ganado Bovino? Vean que el tipo penal dice de un cerco, de una puerta, de un piso, de una pared, de una ventana, un techo. En el momento en el que yo me meto reventando los cercos para ejecutar el robo, ya estoy cometiendo un delito de robo agravado. Y ahorita vamos a ver otro detalle. Si fuese cometido con arma blanca, arma de fuego o un arma de juguete que simule o imite con el fin de intimidación para el desapoderamiento de bienes o cosa mueble en posesión de la víctima, el tipo penal de robo se agrava. Se agrava totalmente. Si yo agarro una armita de juguete y le apunto a una persona para hacerla creer, convencerla de que está siendo apuntada con un arma real, se agrava. Igual, obviamente, si es un revólver de verdad o un cuchillo, ¿verdad? Si concurriera alguna de las circunstancias de los incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 209. ¿Cuáles son, además de las agravantes del robo, las agravantes de los artículos 1, 2, 4, 5, 6 y 7 del artículo 209? Pues básicamente son las agravantes del hurto. Si se roba aquí, bueno, ya las vimos, ¿verdad? Cabezas de ganado, aprovechando facilidades del estrago, si fuese equipaje de viajeros, vehículos, cosas vinculadas al servicio público, o si fuera cometido por 2 o más personas. Incluso si no hay armas, si se utiliza violencia para desapoderar o intimidación para desapoderar a una persona de su patrimonio, y son 2 o 3 o más los que están participando del robo, aun si no tienen un arma, el delito se agrava. Hay una sutileza que no quería dejar por fuera en el primer agravante del artículo 213. Valentina, ¿qué pasa si yo me meto a robar a una casa que está desocupada? Reviento la puerta, el cerco, hasta el portón externo. Pero la casa está en remodelación. Nadie vive en ella desde hace 6 meses o un año. Se agravaría el robo conforme al inciso 1. ¿Qué opinas, Valentina? Yo creo que sí, porque, bueno, está perforando, fracturando alguna zona del lugar, pero también tendríamos que considerar si tiene cosas dentro de la casa para saber si hubo un robo por completo, pero igual hubo un daño hacia la propiedad. Ojo, un lugar habitado o de sus dependencias. Y si el lugar no está habitado, Valentina, ¿sería robo simple o robo agravado? Parta del hecho que la casa está en remodelación y que nadie vive ahí hace 6 meses o un año. Ya no es un recinto privado. Ese ataque a la inviolabilidad domiciliaria ya no concurre. Nadie vive ahí.
Claro, es una Ok. lesión al patrimonio. Es un atentado contra el patrimonio, pero si no está habitado, se cumple con el supuesto de hecho objetivo. Con el elemento objetivo del tipo penal, que sea un lugar habitado, se cumple. Alguien me había pedido la palabra. Yo Mientras quería Valentina decirle que piensa. a qué se refiere con de sus dependencias, no me queda claro. Supongamos que usted tiene en su casa un anexo que es una oficinita. Supongamos que dentro de su misma propiedad donde está su casa, usted tiene como un pequeño anexo con un ingreso en donde usted tiene su computadora, sus libros, en donde usted tiene sus archivos de trabajo. Supongamos que usted es un abogado independiente, ¿verdad? Su misma oficinita está en un anexo en su casa y se le meten a robar ahí. O bueno, el garage. Es su casa, es parte de su casa. Se le roban las herramientas, le revientan el portón y se le meten a su garage y le sacan las herramientas que usted tenga en el garage. Volvemos con Valentina. Entonces, si la casa no está habitada, ¿se configura o no se configura el agravante? No. Bueno, dijo que no. Buena respuesta. Es que el tipo penal en realidad lo dice muy clarito en el primer inciso. Dice de un lugar habitado o de sus dependencias. Si me meto a robar una pulpería donde no vive nadie, pero es un comercio, y rompo la ventana, agarro unas cosillas, unos menudos, unas platas, salgo corriendo, cometí un robo simple con fuerza. No es un lugar habitado. Pero, Si lo por hice ejemplo, solo, ¿verdad? Si lo hice solo. pero usted había dicho que estaba en remodelación y normalmente siempre como hay constructores habitando ahí para cuidar No trabajando. Ok. Sí, sí. El punto de mi ejemplo era que nadie vive ahí. Se están haciendo remodelaciones, pero nadie vive ahí. Solo se trabaja. Hoy, imagínate, Valentina, no sé dónde vives, pero no sé si vives en un condominio, por ejemplo, o no. Imagina que la casa en donde vives esté en un condominio y que esa casa en donde vos vives ahorita está apenas en construcción. Ya la compraste o ya tus papás o tu esposo, quien sea, la haya comprado, pero está en construcción. Y se meten a robar algunos materiales o algunas herramientas que están en la casa en construcción, pero vos nunca has vivido ahí, no vive nadie ahí. La casa está en obra gris, pensemos, todavía no tiene los detalles, los acabados. No se configura el agravante, desde mi punto de vista, ¿no? De hecho, creo que alguna jurisprudencia ya les cargué sobre ese punto. Bueno, las conductas de simular portar un arma blanca de fuego sin exhibirla para intimidación a la víctima. O sea, pucha, si yo me meto la mano en una suéter con una engrapadora o con un tubito, con un pedazo de purling o lo que sea, simulando que tengo un cuchillo o simulando que tengo una pistola para que el ofendido piense que tengo ahí un arma escondida, eso agrava actualmente el delito. Los casos de agravación y atenuación para el delito de hurto también serán agravantes y atenuantes para el robo y la pena será fijada por el juez según el artículo 71. Ya hemos hablado del artículo 71 varias veces. Vean, vamos a ver cuánto me da chance de avanzar hoy. Bueno, la extorsión. Voy a avanzar con la extorsión y terminamos. Será reprimido con pena de prisión de 4 a 8 años al que para procurar un lucro obligue a otro con intimidación o amenazas graves a tomar una disposición patrimonial perjudicial para sí mismo o para un tercero. 5 a 10 años de prisión cuando la conducta se realice valiéndose de cualquier manipulación informática, telemática o electrónica. Yo digo, ya tengo varios cuatrimestres diciendo esto, ¿verdad? En mi experiencia profesional, de todas las extorsiones son agravadas. Supongamos que yo quiero extorsionar a Panchito. Yo voy a ir frente a la casa de Panchito face to face a extorsionarlo o le voy a mandar la solicitud extorsiva de dinero por redes sociales.
o por sistemas de mensajería instantánea. La gente se extorsiona face to face o se extorsiona por WhatsApp en la modernidad, hoy en día. Por medios electrónicos, ¿verdad? Ya nadie se extorsiona cara a cara. Es muy difícil una extorsión. No es imposible, no es imposible, es una posibilidad teórica, una extorsión cara a cara. ¿Ok? Pero no es lo usual. A diferencia del robo agravado, en la extorsión, el agente activo, mediante intimidación o amenazas, combina a otro a tomar una disposición patrimonial, pero le da ese margen para que realice la disposición patrimonial. En el robo, prácticamente se está frente a una visa absoluta, un desapoderamiento que tiene una proximidad espacio-temporal muy próxima. En el robo es, utilizo el arma, intimido, desapodero a la víctima de sus bienes y me apropio de ellos y dispongo de ellos. En la extorsión no opera esto que yo les había dicho, que es como la visa absoluta, que anula por completo la posibilidad de ejercer cualquier disposición o oponer prácticamente cualquier resistencia, ¿verdad? O hacer cualquier acto dispositivo o cualquier voluntariedad en la entrega del bien. Pero en la extorsión lo que opera es una vis compulsiva. Vean. Básicamente, y creo que ya les había cargado jurisprudencia de esto. Hay un voto viejito de la sala tercera. Si no se los he cargado, porfa, me escriben y me acuerdan. Creo que ya todo lo que tenía de delitos patrimoniales se los cargué, pero tengo el voto de sala tercera 235-2006. En donde se analiza tanto la extorsión como el robo son lesiones infligidas por persona diversa al ofendido quien actúa sujeto al talante de aquella. En aquel caso relativo y en el segundo caso absolutamente, puesto que resulta sabido que incluso ante una sujeción relativa, el afectado no procede de voluntad propia, sino impulsado por una situación intimidante o amenazante que reduce seriamente su libre albedrío, y la disposición patrimonial que toma obedece al requerimiento del agresor y no al deseo de aquel. Por eso no es aceptable esa descripción diferenciadora traduciéndolo al plano físico. Otro tanto puede decirse que la lesión corporal sufrida por la persona a quien se dispara o presiona el dedo para que accione el disparador es contra sí mismo. En el segundo caso se habla de una conducta autolesiva sin que quepa objetar esa eventualidad. Se actúa sin que quepa objetar que en esta eventualidad se actúa con vis absoluta. Vean, es un poco técnico, es un poco complejo. Es un poco técnico el voto, creo que está un poquito técnico para mi gusto, para alumnos de grado, ¿verdad? Pero en resumen, en la extorsión, la lesión al patrimonio se produce por voluntad de la víctima y por la compulsión, por la vis compulsiva ejercida sobre ella por parte de la gente, y actúa con una voluntad viciada. En el robo simple, con violencia sobre las personas, se desapodera del bien a la víctima que sin quererlo, por la amenaza inminente desplegada por el autor sobre su integridad física, y que además debe entenderse como elemento diferenciador, sin ningún lugar a dudas, es esta violencia física la que permite materializar ese desapoderamiento. Porfa, me avisan si en el módulo ya les tengo ese voto, porque si se lo leen entero sí es más sencillito. Es que a mano alzada leer jurisprudencia que cita doctrina vieja siempre se me hace un enredo. No les aterrizo la idea que quiero trasladarles. Vamos a ver. El voto es el 235-2006. 235. Sí, diferencia entre robo y extorsión. Entonces, recapitulando, en la extorsión
yo amenazo a la persona para que tome una disposición patrimonial viciada, vis compulsiva. En el robo, la amenaza, la intimidación sobre la víctima es tal, o la violencia ejercida es tal, que no le doy margen para que con una voluntad viciada pues me entregue su patrimonio, se le desapodera. Existe una proximidad espacio-temporal entre la acción del desapoderamiento con violencia, fuerza, intimidación, que es prácticamente de inmediatez. En la extorsión tiene que haber una separación espacio-temporal mayor entre la extorsión, entre la amenaza o intimidación y la disposición patrimonial viciada de la víctima, del sujeto pasivo. O sea, la víctima tiene que tener chance de entregar las cosas, tiene que tener esa oportunidad, ese margen de maniobra para que su voluntad viciada se pueda materializar. Perdón que ponga de ejemplo a la compañera Mariana. Yo le apunto con un arma a Mariana y le digo, Mariana, usted me tiene que entregar ya mismo, esto es un asalto, sus teléfonos celular. ¿Ok? Entonces, Mariana, intimidada, prácticamente, ¿verdad? Reducida totalmente en su margen de autonomía de la voluntad, entrega el teléfono celular con su resistencia vencida. Eso es la vis absoluta. La fuerza física externa imposible de resistir que anula la voluntad del individuo y lo obliga a actuar. En la vis compulsiva, que es la extorsión, se aplica fuerza psíquica o moral intimidatoria a través de amenaza que genera un temor para que la persona actúe en contra de su voluntad. La voluntad no se anula por completo, sino que se vicia por medio de la vis compulsiva. Volviendo al ejemplo con la compañera, yo le digo, Mariana, algo malo le va a pasar a sus mascotas, van a aparecer si usted no me deposita 300,000 colones. Necesito que los deposite el día de mañana. Entonces, estoy dándole un margen de maniobra para que actúe con una voluntad viciada, ¿ok? Con una amenaza, que generalmente es algo más grotesco que dañar las mascotas, ¿verdad? Pero estoy utilizando a la compañera de ejemplo, entonces no me voy a poner a decir algo más feo. Pero ustedes me entienden. Puede amenazarse a una persona con sus hijos, puede amenazarse a una persona con su pareja, se puede amenazar a alguien con los papás. Cualquier tipo de amenaza que sea suficiente como para torcer, como para viciar la voluntad y para que se cumpla la tipicidad objetiva, combinarla a tomar una disposición patrimonial. Lo que se va a pedir por parte del extorsionador es plata. O bueno, puede ser también que entregue un bien mueble, que le traspase un carro, ¿verdad? Puede ser incluso que le entregue un carro en donación. Igual es un acto dispositivo patrimonial de carácter perjudicial. Que le regale una tablet, que le regale una computadora, que le dé plata en efectivo. Esa es la diferencia. Robo, inmediatez espacio-temporal, vis absoluta, se anula la voluntad de la víctima. Deme, con el arma en mano o con violencia. Extorsión, una separación espacio-temporal entre la amenaza y la posibilidad de la víctima de ejercer ese acto dispositivo con su voluntad viciada. ¿Ok? Uno es inmediato y el otro no. Pueden aprenderlo así y pueden consultar la jurisprudencia que les cargué. Un poquito técnico, un poquito difícil en lo que cita, pero en la explicación básica de la sala tercera se entiende un poquito más. Si leen el voto integral, estoy seguro de que no les va a quedar ninguna duda de la diferencia entre extorsión y robo agravado. Creo que se entiende el punto, ¿verdad? La diferencia básica, la diferencia medular entre uno y otro. ¿Cierto, Valentina? ¿Te quedó claro? ¿Vos también, Mariana? Nicolás, Irina, todos, Katie. Bueno, otro tema, ya prácticamente ya está seteado, ¿verdad? Todo el cuatrimestre. La segunda prueba corta la vamos a hacer el 11 de noviembre, eso es en semana 10. La tercera prueba corta la vamos a hacer en semana 14, el 9 de diciembre. Acuérdense del proyecto integrador, que es en grupos de resolución de casos, que vale 35 puntos de la nota, que está para el 15 de diciembre. Hoy no teníamos exposición, ¿cierto? Conforme al calendario, porque habíamos adelantado el grupo de semana 7. ¿Quién expone la próxima semana?
La ley de psicotrópicos. Ley de psicotrópicos, María. Sí. Ok, va a ser una excelente exposición, estoy seguro. Si necesitan ayuda o más material de aquí a eso, no duden en contactarme. Tendremos exposición, Gracias. con mucho gusto, Mariana, tendremos exposición la próxima semana. Y también en el módulo tenemos ya un segundo entregable semanal que es sobre los delitos contra el honor, que está programado para el 2 de noviembre, ¿ok? El 2 de noviembre tienen que entregarme un análisis básicamente sobre el acceptio veritatis. Sí, ya, creo que estoy jugando con lo que tengo para preguntar en quiz, jugando con lo que tengo para de las tareas, el último entregable semanal, que es el cineforo. Estamos bastante bien, ya ustedes pueden programarse casi que el resto del curso. De tarea, les voy a dejar que ustedes mismos se lean el material que les voy a poner sobre extorsión, sobre secuestro extorsivo, sobre el delito de estafa, estelionato, estafa informática, estudien porfa la estafa informática, el fraude de simulación, administración fraudulenta, apropiación y retención indebida, y el concurso fraudulento. Hemos avanzado bastante el día de hoy. Pero lo que sigue, aparte de las diferencias entre el delito de extorsión y el robo simple, que creo que ya pues quedó bastante clarito, ¿verdad? Es el delito de secuestro extorsivo, que es muy complejo. Me queda un poco incómodo explicarlo hoy. Vamos a volver a profundizar sobre la diferencia entre el robo. Lo vamos a repasar brevemente con las filminas que me quedan en la próxima clase y arrancamos de una con el secuestro extorsivo, porque empezar con ese delito ahorita no me parece. Tendré que dejar botada la discusión a medio palo y puedo cortar aquí sin perder la coherencia de la clase de delitos contra la propiedad. Creo que casi no les estoy debiendo material, pero les voy a estar cargando más material sobre delitos patrimoniales. Para el quiz de semana 10, me parece. Evaluaciones. La segunda prueba corta, la que está para el módulo de semana 10. En ese quiz se va a preguntar sobre delitos sexuales, que ya los vimos, delitos patrimoniales y delitos contra el honor. El encabezado ya está puesto, ¿verdad? Es un quiz para el que van a tener 20 minutos para realizarlo y espero que les vaya muy bien. Recuerden, no solo va a entrar delitos patrimoniales, sino que tienen que repasar lo que ya vimos para las clases anteriores, para que nadie se lleve ninguna sorpresa. Para el último quiz, tienen que repasar los delitos contra los deberes de la función pública y los delitos que están en la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Mi tercer quiz siempre es sobre esos delitos. Bueno, no sé si alguno o alguna tiene alguna pregunta. Bueno, faltan 15 minutos, pero creo que los puedo dejar ir temprano para no cortar ese tema, como les expliqué. De mi parte, todo claro. Muchas gracias. Todo claro. Igual, profe. Está... Perdón, alguien me está hablando, pero no veo quién. No, que igual, todo claro. Todo claro. Ok, bueno, prográmense para hacer todo, ¿verdad? No olviden el último trabajo que vale 35 puntos, porfa. Y como es grupal, me han pasado cosas feas, ¿verdad? Me pasa que me escriben y se agarran por mensajes y me dicen que alguien no está trabajando, ya faltando 2 días para entregar el trabajo final. O sea, ¿de qué me sirve que me digan 2 días antes que alguien no está trabajando? Yo espero que desde ya todos estén en grupos hablándose, porque es un trabajo bueno el que espero, ¿verdad? Espero un desarrollo bastante bueno para cada uno de los casos que les asignan. No espero un trabajo mediocre, menos con todo el tiempo que les dejé de anticipación, ¿verdad? Entonces, pónganse a trabajar en eso y a repasar y a estudiar. Como ya les había dicho antes, el material que yo les cargo
Más allá de lo que dice la programación del curso, el material que yo les cargo es lo que les ayuda a complementar lo que les pregunto en el quiz. El que yo les doy, el que ya tengo estructurado para el curso. Váyanse haciendo, si pueden, resúmenes de jurisprudencia, entonces. Quedamos entonces, chicos, chicas. Gracias, Listo. buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches, fue un placer. Profe, una consulta. Gracias.